¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos al canal, yo soy Jesus y en el vídeo de hoy, a petición popular, voy a realizar un análisis de la nueva Mondraker NEAT, la bicicleta eléctrica ligera que recién ha presentado Mondraker. Y digo lo de la petición popular porque abrí una encuesta en YouTube, en la pestaña comunidad del canal, en la que puse 4 opciones y la ganadora de esa encuesta fue la Mondraker NEAT, por lo que en el momento que este vídeo se haga público voy a subir otra encuesta con las 3 bicicletas restantes junto con la nueva Santa Cruz Heckler SL, y la ganadora de esa encuesta volverá a ser el objetivo de nuestro análisis. Así que en el vídeo de hoy vamos a realizar un análisis de esta nueva Mondraker NEAT, vamos a evaluar la geometría, vamos a echarle un ojo al sistema de suspensión y vamos a presentar los modelos y los precios de la nueva bicicleta ligera de Mondraker, la NEAT. Sin mucho más que decir, dentro vídeo. La Mondraker NEAT es el primer modelo de bicicleta eléctrica ligera que ha presentado Mondraker. El concepto de eléctrica ligera tiene sentido para aquel público que considere un problema el peso elevado de las e-bikes y que prefiere sacrificar potencia y autonomía para conseguir menos peso. De hecho, Mondraker dice literalmente que esta bicicleta es la mezcla entre la Foxy Carbon y la Crafty Carbon, fabricada buscando lo mejor de ambos mundos. Y eso es en teoría el concepto de las bicicletas eléctricas ligeras, aunan lo mejor de cada mundo. Esta Mondraker NEAT tiene 150 mm de suspensión en el eje trasero y 160 mm en el eje delantero, lo cual quiere decir que aunque se sitúe en el all mountain, tiene cierto perfil endurero. Es una e-bike full 29 y sinceramente para el carácter que tiene lo veo muy adecuado, aunque lo malo es que todas las tallas son enormes y eso puede perjudicar a los que son más bajitos. Todos los modelos vienen con amortiguadores de aire y con horquillas de barras de 36. El motor es el TQ-HPR50, un motor muy compacto e integrado de tan solo 1850 gramos. Dispone de 3 modos de asistencia y de 300 vatios de potencia pico con un par máximo de 45 Nm. El display es discreto y está integrado en la parte superior del cuadro. La batería de 360 Wh parece suficiente para una e-bike ligera, aunque tiene la posibilidad de conectar una batería extender para aumentar la autonomía en un 50%, es decir, un extender de 160 Wh. Mondraker dice que cumple de sobra las rutas de 40-50 km con algo más de 1000 metros de desnivel, pero esto es muy relativo ya que depende mucho del nivel de asistencia y del peso del piloto. Tiene 2 huecos para poner el portabidones, aunque uno de ellos es en el que se podría poner esa batería extender. El peso es sencillamente espectacular, estamos hablando de que el cuadro pesa solo 2300 gramos sin motor ni batería, por lo que esperaremos montajes de 18-19 kilos, quizás algo más, con pedales y en tallas grandes. Como siempre, a nivel de acabados, Mondraker da la talla, y el diseño es sencillamente espectacular. Personalmente encuentro esta bicicleta muy bonita y cada vez me gusta más estéticamente. Vamos a pasar ahora a hablar de la geometría, pero no sin antes recordaros que si os está gustando el vídeo podéis dejar un buen like y además si os gusta este tipo de contenido y queréis que el canal siga creciendo os podéis suscribir, podéis activar la campanita. Además me gustaría que me dejarais en los comentarios vuestras impresiones sobre las bicicletas eléctricas ligeras. Yo personalmente todavía no he probado ninguna y estoy deseando, así que si las habéis probado o tenéis una, espero vuestra opinión. Hablando ya de la geometría, esta nueva Mondraker NEAT es una bicicleta grande, muy grande. El reach en talla M es de 470 mm y en talla L 495. Es que es enorme. Una talla M tiene el mismo reach que cualquier talla L del mercado. Y esto es así porque al igual que todas las Mondraker, esta bici cuenta también con la Forward Geometry, patente de Mondraker, y que básicamente consiste en hacer las bicicletas más largas y ponerles una potencia extraordinariamente corta. El ángulo de dirección está en 64,6 grados, una medida muy endurera, la verdad. La altura del pedalier se sitúa en menos 25 mm, lo cual lo veo muy correcto. Y la longitud de vainas en 450 mm, que puede parecer elevado, pero creo que es una medida que aportará estabilidad a esta bicicleta. Y además tenemos que tener en cuenta que la bici tiene motor y que es full 29. El ángulo efectivo de sillín es de 76,6 grados, lo cual está dentro del margen positivo para este parámetro. Y un detalle, el amortiguador es de 185 mm de largo por 55, una medida muy corta y fuera del estándar habitual para lo que es el all mountain y el enduro, aunque seguramente lo hayan escogido porque cuanto más pequeñito sea el amortiguador, menos pesa.
En conclusión, esta Mondraker NIT está muy bien lograda, tiene geometría que la acerca más al enduro que al all mountain, aunque sus suspensiones digan lo contrario. Tiene pinta de ser una bicicleta muy rápida y muy estable a alta velocidad, aunque en sitios más ratoneros y de habilidad puede pecar un poco su exceso de longitud. Mondraker lleva muchos años usando su sistema cero y le está funcionando muy bien. Para esta bicicleta el sistema de suspensión ha sido rediseñado y lo vamos a analizar. El sistema cero consiste en un basculante que pivota sobre dos bieletas. Por esto es un pivote virtual, porque no existe un punto real de rotación del basculante. El amortiguador es flotante, lo cual quiere decir que va anclado a una de las bieletas y al basculante, dos elementos que se mueven. Si el amortiguador estuviera anclado a una bieleta y al triángulo principal, por ejemplo, ya no se consideraría como un amortiguador flotante. Principalmente hablaremos de la eficacia de pedaleo o anti-squat, de la eficacia de frenada o anti-rise, del pedal kickback y del leverage ratio. Y como Mondraker dice que la nueva NIT es fruto de la mezcla de la Crafty y de la Foxy, pues vamos a compararlas entre sí. La comparación con el resto de bikes ligeras la dejo para otro vídeo. En cuanto a la eficacia de pedaleo, las tres bicicletas están muy por encima del 100%. Lo ideal es situarse en torno al 100% o pasarse por muy poco. Vemos como la mejor optimizada es la nueva Mondraker NIT, la Foxy es la siguiente y por último la Crafty, lo cual tiene sentido siendo la Crafty la eléctrica full power. En cuanto a la frenada, se podría decir que las tres bicicletas tienen el mismo valor de anti-rise en la zona de sag, aunque la Crafty se mantiene en el 100% una vez pasada la zona de sag. Para mí, esto es malo. Un anti-rise del 100% significa que la suspensión ni se estira ni se comprime, simplemente se mantiene donde está y tiende a bloquearse. En frenadas duras, esto hace que las Mondraker se noten más toscas, aunque desde un punto de vista positivo, si estas frenadas se producen en tramos de mucha inclinación, la bicicleta no tiende a volcar hacia adelante como otras. La nueva NIT es la que tiene menos retroceso de pedal. Tiene un valor de 27 grados, lo cual es normal para el tipo de sistema de suspensión que tiene. En cuanto al leverage ratio, nuestro parámetro favorito, vemos como la NIT y la Foxy tienen la misma forma, solo que la NIT está por encima. Esto es porque la NIT usa un amortiguador con menos recorrido, por lo que el ratio en general se sitúa por encima. Las tres bicicletas tienen un sistema de suspensión progresivo, aunque desde ya observo que el tramo final de la Foxy y la NIT se vuelve más lineal, por lo que un amortiguador de muelle probablemente no sea recomendable. Seguramente la NIT sea la más sensible de las tres bicicletas, pero no la más progresiva. Mondraker ha presentado tres modelos, el NIT R, el RR y el RR-SL. Empezamos hablando del básico, el NIT R. Tiene un precio de salida de 7.999 €. Me parece un disparate para un montaje Fox básico, con frenos SRAM G2R, ruedas Mavic Cross Ride y periféricos, mediocres. El cambio trasero es un GX y el pulsador un NX. El casete y la cadena son también NX. Indican un peso sin pedales de 18,9 kilos. El siguiente modelo es el NIT RR, que se pone más interesante. Suspensiones Fox Factory, las que tienen las barras Kashima. Frenos SRAM Level, que sigo sin ver estos frenos en una bicicleta de estas características, por mucho que tengan 4 pistones. Ruedas Mavic D-Max SL, la cosa mejora. Tija Fox Transfer Kashima y transmisión GX inalámbrica. Todo con un peso de 18,3 kilos sin pedales y por un precio de 9.999 €. El modelo tope de gama, el NIT RR SL, también está montado Full Fox Factory, transmisión SRAM XX inalámbrica, tija reverb inalámbrica, frenos SRAM Level Ultimate, poco freno para tanta bici sinceramente, ruedas Mavic E Crossmag de carbono y pesa 17,9 kilos y cuesta 11.999 €. Como hemos visto, Mondraker ha entrado pisando muy fuerte en el terreno de las bicicletas eléctricas ligeras. La nueva Mondraker NIT es una apuesta muy fuerte en este sector y probablemente si esta bicicleta tiene buenos resultados en ventas, veremos más gamas, quizás algo más orientado al enduro un poquito más agresivo y algo también orientado a un público que le gusta más el disfrute en montaña sin querer usarla de forma tan extrema. Para mí lo malo son los precios. Han presentado tres modelos. Los tres modelos a nivel de equipamiento están bastante bien. Lo que ocurre es que no han presentado ningún modelo por debajo de los 7.000 €. El primero empieza ya directamente
prácticamente en 8.000 euros. Evidentemente luego haremos los descuentos que se hacen en tiendas, pero aún así estamos hablando de bicicletas de gama muy alta y con precios de gama muy alta. Espero que os haya gustado este vídeo de análisis de la nueva Mondraker Nit, la primera bicicleta eléctrica ligera de Mondraker. Y si queréis ver una comparativa de sensaciones entre amortiguadores de muelle y amortiguadores de aire en distintas bicicletas y en distintos escenarios, aquí tenéis un vídeo para verlo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Sed buenos.